Este vendría siendo el primer módulo del programa de Become a Web Developer from Scratch. Lo enfocamos en Web Development, pero ya luego, eh, si se necesita un enfoque diferente, se pueden mandar ejercicios diferentes, pero la base como tal no tiene tanta diferencia porque son cosas básicas de lo que hoy en día funciona la programación. El primer módulo es de introducción a la programación y al desarrollo web. Este es el programa completo que veríamos, que comienza con una introducción al desarrollo web y a la programación. Eh, Veremos introducción básica a la programación, un poquito de qué es la codificación, qué es la programación, qué es el desarrollo web. Veremos HTML y CSS. Luego tenemos diferentes módulos que los vamos a dividir en 10 clases, pero que son 15 módulos. Los trataré de poner en 10, que son programación y desarrollo web, frontend, CSS, la parte de JavaScript, frameworks, lado oculto de la programación que vendrían siendo más cosas como la nube, los servidores, los dominios, luego una parte de networking y programación, a lo que se llama DevOps, también cómo mejorar el código, qué tipo de metodologías se usan o se utilizan en el día a día en la programación y finalmente en la primera parte lo que más vamos a cubrir sería ya también cómo comenzar tu carrera. Esta parte de backend, base de datos, programación orientada a objetos, MVC y frameworks va a ser dependiendo la velocidad que tengamos. Sí que se va a dar como una introducción a esto, pero no es un tema tampoco tan sencillo y creo que lo ideal sería en una segunda fase si realmente estamos preparados para dar ese siguiente paso, digamos. Pero es un tema que ya viene siendo un poquito más complicado porque es backend completamente. Déjame confirmar que esto lo estemos grabando porque no estoy tan seguro. Eh, tal. Sí, sí, estamos grabando. Ok, bueno, comenzamos. Desarrollo web y programación. ¿Qué es la programación? Ese sería el primer tema, luego codificación, desarrollo web, HTML y crearemos una primera página de HTML. ¿Qué es la programación? No hay nada complicado en la definición, es un proceso de escribir instrucciones a la computadora, que la tiene que entender la computadora dependiendo del lenguaje que le demos a la computadora. Esta computadora el lenguaje se va a transformar y lo va a entender la computadora en su propio lenguaje, en el assembly, y ya lo va a llevar a cabo por el lenguaje de programación y va a realizar las funciones que se le indiquen. Cuando hablamos de computadora, no solo estamos hablando del típico computadora. ¿Sí, Omar? Sí. Ya, puede ser que no. Puede ser que no. Ya, ya. Sí, sí, sí. La idea era compartir. ¿En cuál link? No, 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 directamente yo comparto aquí la pantalla. Tranquilo. Que ahora me perdí cómo se comparte pantalla aquí diciendo aquí. Vamos a presentar al lado. Mm, mm, mm. No, sí, les estoy compartiendo ya toda esta pantalla como tal. A ver, ¿sí la ven, no? Vale. Ok. Ok, estamos por aquí. Eh,
les estaba diciendo como que está escrito aquí, ya yo esta información y eh, presentaciones se las paso. La programación lo que les decía que es un proceso de escribir instrucciones. Donde me había quedado era que estas instrucciones, cuando hablamos de computadora, no solo estamos hablando de la típica computadora que usamos como laptop, ordenador, lo que sea, sino puede ser un microchip, puede ser un servidor, porque ¿qué pasa? Estas computadoras tienen como decir, los que son los microchips que procesan el lenguaje que nosotros le escribamos, lo transforma en el lenguaje que entiende la computadora y realiza sus procesos. Por eso es que hay algunos tipos de lenguaje que son para programación de, por ejemplo, de dispositivos móviles, otros que son para dispositivos de Apple, otros que son para dispositivos de Windows, otros que son para maquinaria industrial. Porque básicamente estos lenguajes tienen compiladores que compilan este código y lo convierten de, por ejemplo, Python a un lenguaje que directamente ya se entiende en ese digamos, computador. Eh, no, hay muchos lenguajes, Ruby no es nuevo, es un lenguaje que está más dedicado al desarrollo web y que es un poco más full stack. Sí que hay algunas empresas que lo usan, pero, pero no es, por ejemplo, el lenguaje que yo recomiendo aprender porque hay empresas o sea, hay muy pocas empresas que lo usan. ¿Dónde se diferencian, por ejemplo, los lenguajes? Hay lenguajes más que todo que son de, de desarrollo web. Hay otros lenguajes que son de desarrollo de software, digamos, de software de maquinaria, de generales, de algoritmos, que al final del día son expuestos a otros lenguajes, como por ejemplo C Sharp es uno de estos lenguajes que son famosos, C, que es un lenguaje viejo que se usa mucho para aprender programación, eh, Java, que también se usa tanto en desarrollo web como en bases de datos también, alguno que otro de móvil. Y luego están, por ejemplo, los de Data Science, que es muy famoso hoy en día, Python. R también es famoso, sin embargo Python hoy en día es el más famoso. Sin embargo, Python no se limita a esto, también se usa en programación de frontend. Eh, y luego ya hay algunos que son de alto rendimiento porque utilizan los procesos de los ordenadores de manera diferente, como Golang, Rust, que tienen, ¿sabes?, diferentes implementaciones. Cuando vas a, por ejemplo, hacer programas de procesamiento de datos en real life, por ejemplo, algo así como un chat, es muy común que se usa lenguajes como Golang para el backend. ¿Hasta ahora tienen preguntas aquí? Sí, 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 sí. Si hay un patrón, tal vez no digamos, no es único. Por ejemplo, cuando tú dices PHP, por ejemplo, no es único PHP, pero por ejemplo, para un e-commerce y para una página de web que tiene, ¿sabes? Al final del día haces una API, guardas base, o sea, tienes base de datos y guardas datos con estructura. Hay frameworks que están especializados, porque va un poco más de framework, especializados en programación web
basado en esto. Entonces, lenguajes como PHP, como Java, como .NET, como, bueno, en este caso C Sharp, como Python, tienen algunos frameworks que se usan mucho para esto. Sin embargo, por la naturaleza, ya últimamente va bajando, pero por que WordPress se creó en PHP y porque hay un framework muy popular que se llama Laravel, este tipo de páginas, las páginas web de e-commerce, tal, es muy común que sean en PHP. Por el simple hecho de que al final hay muchas comunidades y lo que tú haces en programación, en todo, es reutilizar código. Entonces hay gente que crea librerías y crea framework que, por ejemplo, cuando tú haces una librería para una tienda virtual, por ejemplo, ya tú sabes que esa librería va a tener algunos, por ejemplo, integraciones con tal vez proveedores de pago o los mismos proveedores de pago crean las librerías en ciertos lenguajes que son más típicos. Ejemplo, en Ruby no es tan típico. Entonces puede ser que alguna integración no la tengas en Ruby y eso te resta. Eso te resta cuando te toca elegir cómo vas a implementar alguna de estas soluciones. Pero en empresas más robustas sí que se usan, por ejemplo, .NET es una de las que se usa en empresas robustas por el soporte que tiene de Microsoft atrás. Que cuando, claro, sacan nuevas versiones, digamos que tienen más soporte técnico que un lenguaje como PHP, que un lenguaje como... porque tiene una compañía atrás. No, no, no. En principio sí, ¿por qué JavaScript? Porque con JavaScript puedes trabajar en el frontend, que en JavaScript la parte lógica del frontend es quien la maneja. Y también puedes trabajar en el backend porque hay un lenguaje, o sea, el lenguaje es JavaScript, pero hay una librería que se llama Node.js que se encarga de el backend con JavaScript también. Entonces, ujú, sí, ¿verdad? No, no, no. De hecho, CSS y HTML no son un lenguaje como tal. No son un lenguaje de programación. De hecho, el HTML solo es el título lo dice, es Hyperlink HTML. Hyperlink, Hyperlink tag. eh, Se me olvidó cómo son las. Ahorita lo tengo más adelante. Pero es un lenguaje de etiquetas. Porque tú lo que haces es poner etiquetas como H1, como paragraphs. Sí. Entonces no es un lenguaje de programación porque no tiene lógica. Y luego el CSS es, son como son como templates de estilos. Sí, que lo cual tampoco tiene lógica. O sea, no tiene lógica en sí. Hoy en día le han aplicado más lógica, pero no es como tal CSS. Hay preprocesadores que tienen la lógica, que utilizan un lenguaje, ese lenguaje lo traduce y ya luego tú lo compilas y lo conviertes en CSS. Pero el CSS y el HTML como tal no tienen lógica, o sea, no tienen ningún tipo de funcionalidad. ¿Por qué el frontend los entiende? Porque eh, los que crean estos browsers
entienden ese lenguaje de templates y traducen lo que tú escribes en CSS y lo que escribes en HTML a lo que quieres ver visualmente. Pero como tal no es un lenguaje. Ajá. Estos lenguajes como tal, estos lenguajes no usan, sí, estos lenguajes no usan HTML y CSS. Ellos no los usan. Lo que pueden es hacer y entregar HTML y CSS. Que es lo que yo les decía, tipo, cuando tú haces un... eh, vamos a ver aquí. Mm, sí, sí. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente, exactamente. Ujú. Sí, hay algunas cosas que dijiste que no son como tal. Ejemplo, la diferencia entre, o sea, con lo que dijiste, todo la lógica sí la llevas con JavaScript. Por ejemplo, yo le puedo decir al usuario, oye, tienes 16 años, no te muestro esto. Oye, si tienes, te lo muestro. ¿Dónde entra el backend aquí y Node.js en este caso? Todo esto lo estamos diciendo cuando él está tipeando, por ejemplo. Yo no necesariamente tengo que contactar al backend porque para yo hacer una llamada al backend tengo que mencionar quién es mi backend. Ejemplo, esto es un request que estoy mandando porque presiono enter y el browser entiende que yo estoy haciendo un request a esta dirección web. Esto lo vamos a usar mucho, son las Network Tools, las herramientas de developer. Y esto es network, o sea, esto simplemente es request como tal. Y aquí estoy haciendo una solicitud a la página, al backend de Google, el cual está, por aquí me va a salir el servidor y todo, por algún lado. Sí, este es el request, este es el response. Esto es todo lo que me está respondiendo Google, son un poco de cosas que no, como tal, no tienen importancia, pero que aquí está la IP, esta IP es de Google, y ellos me están respondiendo con HTML. Esto es lo que es, esta es una respuesta, sí, con HTML. ¿Qué pasa en ese HTML? Ajá, mira que comienza con doctype HTML. En esa respuesta de HTML, nosotros podemos meter en el HTML todo lo que referenciamos como que qué necesita este HTML para funcionar. Entonces están los scripts, están los links, que cuando ya luego lo veremos, pero estas son cosas que va a solicitar el frontend cuando cargue todo el HTML. Cuando ya yo tengo interacción con la página, una vez ya yo tenga interacción, yo pudiese solicitar cosas al backend. Por ejemplo, si hay un formulario y yo le doy enter, ese enter va a solicitar al backend alguna información porque el enter lo que va a decir es, hay una forma que se llama submit, que es enviar.
que va a mandar los datos a la dirección que tú le pongas del backend. Y el backend, ahí entra Node.js, donde ya yo tengo lógica que también pudiese decir muéstrale o no muéstrale lo que yo quiero, pero también puedo contactar a una base de datos, puedo contactar a un servicio externo, como una API, puedo hacer otro tipo de cosas que no hice en el frontend, pero que también puedo hacer en el frontend. Es decir, hoy en día también puedo en frontend conectarme con una base de datos. ¿Cuál es el peligro? Es que si te conectas desde el frontend, yo tengo acceso al frontend. O sea, como tal, el usuario tiene acceso a todo lo que pasa en el frontend. Si tú me pones aquí cuál es tu clave, por ejemplo, de la base de datos, pues yo la voy a ver. Y yo me puedo conectar a eso. Exactamente. En el backend tú solo le das acceso a lo que tú quieres. O sea, yo le voy a decir, bajo esta dirección, bajo este puerto, respóndeme si yo pongo aquí una URL o un parámetro, respóndeme con esto, ¿sabes? Entonces ahí es donde entra la interacción de qué es lo que hace el backend y el frontend, como decir las responsabilidades. El frontend presenta los datos, el backend responde o te niega el acceso o los datos que tú quieras. Y al error. Exactamente, exactamente. Esa es la lógica aquí. ¿Vale? Pero no deja de significar que ambas cosas que se hacen en JavaScript del frontend como del backend sean programación. No, de nuevo, sin incluir HTML y CSS, porque con HTML yo no le puedo poner una condicional, por ejemplo, a el HTML. Si tal cosa, muéstrame o no. Lo que puedo hacer es mostrarlo o no. ¿Vale? Ujú. Ok, Python de JavaScript simplemente son, primero, sintaxis diferente. Cuando hablamos de sintaxis, es como lo escribe. O sea, cada uno tiene su forma de escribirlo. Ejemplo, ¿cómo defines una variable? Cada uno define una variable de una manera. Ujú. Vamos a ver rápido aquí para que veas. eh, sí, exactamente. Sí, mira, exactamente. No, ¿qué pasa? O sea, al final cada uno de los lenguajes, como los idiomas de hablar, cada uno adapta su lenguaje porque, digamos, porque tiene su propia ventaja, o son hechos para alguna cosa en particular. eh, y usa recursos del ordenador como se pueda, o sea, como mejor le sirva para su implementación. Como por ejemplo te estaba hablando de Golang. eh, en, digamos, Python es un lenguaje muy sencillo de escribir. O sea, es un lenguaje que la sintaxis es bastante simple, pero la compilación es diferente a la que, por ejemplo, puede tener Golang. También JavaScript es un lenguaje que compilando es bastante rápido, pero no está hecha con backend. Y al no estar hecha con backend, tiene que usar otros recursos en backend. Y ya luego para backend, sé que, o sea, es un lenguaje que tan robusto no es. Pero dependiendo también de la. No es obsoleta, no es obsoleta, pero
simplemente son diferentes. No, no, tampoco. De nuevo, es dependiendo de la implementación para que la quieras usar. Por ejemplo, si quieres, ¿por qué se usa mucho JavaScript como lenguaje de backend? Para equipos que tengan programadores full stack. Es muy útil porque contratas programadores que sepan frontend y escriban con JavaScript y que sepan backend y escriban con JavaScript. Entonces, como tal, no usas dos lenguajes diferentes, formar programadores es fácil y que utilicen el mismo lenguaje crea ciertas ventajas. Aquí tengo dos ejemplos que busqué rápido en ChatGPT. Los buenos. Vale. Entonces, aquí tenemos lo que es JavaScript. Esto es como imprime JavaScript. Console.log hola mundo. Como imprime en pantalla. Y esto es como imprime Python. Como ven, la sintaxis es totalmente diferente. El output es el mismo. Y esto es como suman dos números. Mira que aquí esto es una función. La define como la función suma, retorno. Y luego aquí, mira que tiene bracket, JavaScript y tal. En cambio Python no tiene los... ¿Mm? Tú puedes armar una página web con Python, pero el frontend siempre va a ser JavaScript, HTML y CSS, sin duda. ¿Qué pasa? Lo que vas a hacer con Python es que Python va a compilar esa información que tienes tú en el backend y va a producir HTML, CSS y JavaScript dinámicamente. Y va a entregar al frontend, o sea, al browser, le va a entregar HTML, le va a entregar CSS y le va a entregar complementa ya. Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, claro. Exacto. Lo que sí es que, por ejemplo, puedes no tener JavaScript en ese programa, por ejemplo. Sin embargo, luego tu frontend va a ser totalmente sin lógica. Toda la lógica va a tener que hacer llamados al backend. ¿Y qué le estás introduciendo ahí? Latency. ¿Por qué? Porque cada vez que hagas un llamado al backend, haces el llamado, o sea, tiene un tiempo de espera, de respuesta, y lo mismo pasa cuando procesa y luego te responde. Entonces, mientras tú haces el request y obtienes el response, pasan algunos segundos que dependiendo de la respuesta, que tan pesada o liviana sea, obviamente tomará más tiempo o menos tiempo. Bueno, ok, seguimos. Entonces, habíamos hablado que son instrucciones, que son comandos que ejecuta la computadora. Ya hablamos que la computadora puede ser diferentes tipos de computadora. Los datos son la información que se procesa. Y podemos estar hablando de un dato como un número. Cuando tenemos una base de datos, estamos guardando strings que pueden ser, por ejemplo, un hola, ¿cómo estás? O un nombre, o también podemos guardar números enteros, como puede ser 1, 2, 3, 4, 5, tal vez para la edad. Y todo esto, lo que, digamos, procesamos en programación, vendrían siendo datos. Luego los algoritmos, que vendrían siendo los tipos de mandos que le damos a la programación, todas las, como decir, la lógica que le aplicamos a la programación. Y luego hay también métodos de programación que ya es para poder organizar el código. Estos son algunos tipos de instrucciones que son típicas de la programación. Estamos hablando de if, else, switch. Luego iteradores, for each, while. Las funciones y las declaraciones, que cuando, por ejemplo, declaramos una variable, una constante. Aquí estaba, esto es como se forma, por ejemplo, un if en alguno de los lenguajes, una función.
Esto es una función, un llamado como tal a la función, donde básicamente le digo que haga algo y si la menciono 3 veces, pues camina 3 veces, digamos. Entonces, ¿qué hace una función? Empaquetar el mismo funcionamiento, el código que quieres repetir, o sea, para que haga una misma acción y que con un solo llamado simplemente realice esa misma acción varias veces. Tengo un problema con el Spanglish. Es que, claro, todo lo que hago de programación es en inglés. Eh, no, ya sé que después Mira, esto por ejemplo es un iterador y un iterador lo que hace es que en vez de escribir walk 3 veces o tantas veces tú quieras, lo que hace es iterar una cantidad de veces las cuales defines tú en el código y solo a nivel de escribir lo hace una vez. Es decir, puedo tener, por ejemplo, exactamente, imagínate, sí, imagínense que van a guardar en una base de datos tal vez 1000 usuarios de un solo golpe, porque lo subieron, digamos, tienen un Excel en el cual están guardando datos de usuario, digamos el nombre, la edad, y subieron eso en un formulario y ahora tienen que realizar la acción de save en la base de datos. ¿Qué van a hacer? Escribir tantas veces usuario, no porque ustedes no lo saben. Entonces, ¿qué normalmente haces? Corre un iterador para que lo que hagas es escanear cuántos resultados tiene esa base de datos, o ese Excel en ese caso, y que haga un loop y que vaya escribiendo en la base de datos uno por uno esos usuarios que subieron, que el usuario subió, digamos. ¿Ok? Pero que realice la misma función que escribirlo tantas veces quiera. Aquí ya habíamos hablado que los datos que están representados por diferentes maneras de recopilarlo, están las cadenas, los booleanos, los enteros, los flotantes y los caracteres. Los algoritmos, que son el conjunto de pasos para realizar una tarea. Y ahora vamos a hablar como tal de la codificación, que es un poco diferente a la programación, que es el proceso ya de escribir código en un lenguaje de programación que la computadora lo ejecute y lo entienda. El código es lo que hace que la computadora, que lo que le dice a la computadora qué hacer. Eso es como tal la codificación. Esto era lo que les estaba diciendo, que las computadoras obviamente no entienden, digamos, palabras. Cuando hablamos de palabras, no entiende, por ejemplo, lo que veíamos aquí en esto de función, suma, tal. Esto no lo entiende la computadora. Solo entiende conceptos de apagado y encendido, que son ceros y unos, es un lenguaje binario. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso que se llama compilación que transforma cada uno de estos lenguajes a lenguaje binario y la computadora, sea cual sea la computadora, entenderá en su propio lenguaje qué es lo que le estamos diciendo. Por eso es que hay diferentes lenguajes, por eso es que hay lenguajes que, por ejemplo, no funcionan en un móvil, por ejemplo. Si yo le doy a un móvil que me entienda Python o a un browser, si le pongo Python, no me lo va a entender. ¿Por qué? Porque no hay nada que le traduzca a ese computador qué es lo que yo le estoy tratando de decir en Python a la computadora. Eso es lo que estaba diciendo. Las diferencias entre codificación
es que la codificación es escribir código en un lenguaje de programación, se enfoca en la sintaxis del lenguaje y es parte del proceso del desarrollo de software. Y en cuanto a la programación, crea un programa complejo con lógica y estructura de control, involucra el diseño, algoritmo, estructura de datos, incluye pruebas, depuración y optimización. Es decir, programación, digamos que es el todo. Es ya exactamente, exactamente. Hasta ahora, en cuanto a programación, ¿tienen preguntas? Suéltala. Exactamente, exactamente. Sí, la computadora hace el proceso de compilación, que hay compilación runtime y ya te digo cuáles son los dos tipos. ¿Cómo? Repíteme. No interviene, no interviene. Sin embargo, es lo que te estaba diciendo. Hay programas que hacen una compilación en runtime que es inmediata. Es decir, mientras tú escribes, ya cuando corres ese programa, ya él hace la compilación y lo lanza. Hay otros, hay otros programas que los tienes que correr, él hace un cambio de código. De hecho, lo que ves en el computador, el archivo que realmente ve el servidor, o sea, es algo que tú no entiendes, porque no es ese el lenguaje que escribe, y ya eso es lo que entiende el computador, digamos. Pero tú como tal, lo más que tendrías que hacer es, o sea, los programas tienen que ser un comando que dice compilar. Ese comando compilar, compila y ya la computadora entiende. Para nada, para nada, para nada. ¿Mm? Ahora, pasamos a la parte de desarrollo web. Como les dije, nos vamos a enfocar más que todo en el curso en desarrollo web porque digamos que es lo que más se usa. Incluso puedes tener programación móvil o desarrollo móvil, que es prácticamente lo mismo que desarrollo web. ¿Por qué? Porque el frontend lo único diferente es que el compilador no es de un browser, sino que es de un dispositivo de móvil, que en este caso sería Android o iOS en su mayoría. Pero al final es lo mismo, lee HTML, CSS y JavaScript. Y en el backend es estándar. O sea, normalmente, o el 100% lo que alimenta a un dispositivo móvil o a un dispositivo web, un programa web, es una API y el backend es el mismo. No necesitas tener dos backends diferentes para implementar aquí. Incluso, por ejemplo, dispositivos como ¿cómo es que? De Internet of Things, de dispositivos inteligentes. Sí, digo, dispositivos inteligentes también se basan en un backend que pueden estar conectados mediante a diferentes métodos de conexión, por ejemplo, de transferencia de datos como una API, como WebSockets, como en QTT, cualquier tipo de protocolo de comunicación. Sin embargo, el backend es lo mismo, es el mismo principio.
El backend es el mismo. El backend es el mismo. No quiere decir que tú vayas a responder igual, porque tú puedes responder lo que tú quieras, pero normalmente responde, o sea, los datos comunes los respondes igual. Es decir, por ejemplo, un dato como el usuario, no vas a tener algo diferente entre el usuario cuando te vas a hacer login o lo que sea, o algo para el backend, algo para el frontend, porque no es necesario. Porque como tal, el análisis de datos, las reglas, las funcionalidades, todo eso está en el backend. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y eso es JavaScript, CSS y HTML. Vale. Ok. Entonces, ¿preguntas aquí? ¿Alguna otra? Pablo. Vale. Ok. No todos los lenguajes. No todos los lenguajes. Aquí estamos hablando de dos cosas en particular que son desarrollo web y desarrollo en móvil. Pero, por ejemplo, análisis de datos, no. Porque tú no necesitas para nada presentar esto. Si lo presentas, ya es porque tienes un frontend y ya eso es una página web. No tiene nada que ver con... Exactamente. Pero el análisis de datos como tal no tiene algo visual, no tiene algo visual, porque tú puedes analizar datos y simplemente responderme con, con, un, con un Excel, con... Exactamente, exactamente. O, o, por ejemplo, si tienes un dispositivo de inteligencia, no, de IoT, es que se me olvidó del Internet de las cosas, Internet de las cosas, ajá. Del Internet de las cosas, no hay algo visual. Es lo que quieres, por ejemplo, es un switch que enciende y apaga, basado en una entrada. Entonces, tu frontend, digamos, es el dispositivo como tal. Entonces realmente ahí tú lo que necesitas es un backend que tenga la lógica. Porque el input que digamos es el frontend, en este caso el input para el desarrollo web de aplicaciones móviles, el input somos los usuarios y el dispositivo que recibe ese input es un teléfono o una computadora o una tablet, pero un dispositivo de Internet de las Cosas, el dispositivo es ese equipo, es ese computador. Nosotros somos el input porque nosotros vamos a tal vez presionar un botón o tal vez vamos a pasar y es un sensor y ese input se manda al backend, el backend piensa, o también existen dispositivos que dentro del dispositivo tienen o sea, tienen código instalado, el cual lo procesa y no necesita hacer request al internet, digamos. No, 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 exacto. Exacto. Exacto, es diferentes implementaciones. Yo creo que lo más clave aquí es entender que una computadora, cuando hablamos de un computador, no estamos hablando de una computadora física, porque también podemos hablar de un teléfono, también podemos hablar de un sensor, también podemos hablar de un servidor que no tiene algo visual, no tiene un input como tal. Yo estoy manejando algo para que realice acciones basados en lógica y que la lógica, el pensamiento sea con código. Con código que yo le hago, digamos,
Por ejemplo, la robótica es así. ¿Qué pasa? Hay dos opciones. Puedes tener, por ejemplo, cosas conectadas al Internet y puedes tener cosas que no estén conectadas al Internet. Por ejemplo, mm, mm, claro. Sí, todo esto usamos programación, lo mismo, usamos diferentes lenguajes en los cuales, por ejemplo, puede ser JavaScript, pero HTML y CSS no. ¿Por qué? Porque eso es básicamente algo que presenta datos. ¿Vale? Ok. Entonces, seguimos. Digamos que el desarrollo web se va a hacer el desarrollo para la web. eh, por eso entra todavía en los móviles. Cuando hablamos de desarrollo web también hablamos de servicios, no necesariamente de algo que esté en el browser, sino por ejemplo una API que alimenta a un móvil, que alimenta a un sensor, que alimenta a un dispositivo, a un robot inteligente, que alimenta a antenas, o sea, puede alimentar a cualquier cosa siempre y cuando esté conectado a la web, puede ser a la web comercial o a una red privada, pero ya aquí estamos hablando de desarrollo web. ¿Ok? En el backend, tú haces el desarrollo de lógica y simplemente presentas datos. Por ejemplo, vamos a API públicas. Vamos a ver si hay alguna de web. Creo que es mejor preguntarle a ChatGPT. Sí, exacto. Mira, aquí está una. Claro, te pide API. Cuidado, API aquí. A ver si- Claro, es que porque normalmente tienen seguridad, sí, sí, piden seguridad a veces, pero por ejemplo, yo creo que Yahoo, la que estamos hablando el otro día, Yahoo Finance. Si yo me voy a yahoo.com.finance, si no me equivoco, antes estaba abierta. ¿Cómo? No, no. Ellos van a ver los requests y te pueden tener algo en backend que simplemente te bloquee. Claro, claro. De vender la API seguramente, pero exacto, o sea, al final. Esto es una API. No, esto es una API. Como ves, son datos. No hay más nada. 10 días está. El tema es. Sí, esto parece. Aunque te dice aquí. Sí, sí, un JSON. Esto es un JSON. Solo que. Puro texto, sí. ¿Dónde está la key? Esta es la key. Y esto es un string. Y ya está. ¿Ya? ¿Qué pasa? Eso ellos lo usan en la página.
Luego, por ejemplo, este es el meta title. Si tú ves aquí meta title, meta keyword, todo esto lo usan para construir la página. Lo más seguro es que si me meto aquí meta title, por ejemplo, me meto en el HTML, puedo ver esto, posiblemente. Ahí está, el meta title. Busqué. Sí, no, control find sí. Control find, copié el. Y ahí está. Mm. Entonces, por eso le. Ajá. Eso es el HTML. Sí, ya luego vamos a ver un poco más a profundidad como tal las herramientas de development. Ok, entonces lo que quiero dejarles a ustedes es como que tal, que el desarrollo web no se limita a un móvil y a desktop, por ejemplo, sino que el desarrollo web es todo lo que desarrollas en base y relacionado a la web, que es la mayoría de las cosas. O sea, digamos, hoy todo lo que el Internet de las cosas, la robótica, tal, todo funciona es por la web. ¿Por qué? Porque si no estuviese conectado al internet, eh, obviamente que pierde la mayoría de las funcionalidades. Ok, entonces, podemos decir que el desarrollo web se divide entre frontend y backend. El frontend ya le hemos dicho que es lo que vendría siendo lo que ve el usuario, la parte de, digamos, de interfaz gráfica, que es el HTML, CSS, HTML estructura de la página, CSS diseño y estilo, y JavaScript interactividad y dinamismo. ¿Sí, Pablo? Yo me dedico mucho más al backend, pero como, digamos, lo que he hecho es páginas web principalmente, entonces también sé parte del frontend, pero mi especialidad es backend. O sea, eso es lo que más, de hecho, yo hoy en día mi puesto es solo backend, porque mi empresa lo divide en equipo de backend solo. Mm. Yo siempre digo que al principio creo que lo mejor es no especializarse, sino entender de las dos cosas, porque cuando eres junior, al final, ya, a nivel de futuro, ya, a nivel de futuro, casi siempre, no digamos siempre, pero casi siempre, está definido por el primer trabajo que toque. Es muy difícil que aprendas frontend y luego digas, no, yo lo que quiero es backend y te cambias a backend porque quieres comenzar desde cero. Exacto. Entonces, también hay personas que prefieren, normal, sí, sí, por eso yo siempre recomiendo que full stack, que viene siendo los que trabajan en los dos, es lo que tienes que, o sea, a donde tienes que enfocar tu esfuerzo al principio. ¿Por qué? Porque al final necesitas tener un conocimiento amplio de todo lo que vendría siendo el desarrollo web, porque tú no sabes si vas a trabajar en inteligencia artificial, tú no sabes en lo que vas a trabajar todavía. Entonces, tienes que aprender la mayor cantidad de cosas que estén relacionadas con, con, con todo lo que envuelve el desarrollo web, digamos. Vale. Cuéntame, cuéntame. Sí.
No, Selector no está. Sí, sí se usa. Sí, o sea, por ejemplo, una API te puede responder en JSON, pero también te puede responder en XML. Ujú. Sí, por ejemplo, aquí te puedo poner. No, es dependiendo el que diseña la API, es el que va. Mira, esto es un formato, un formato JSON, lo ves, está separado por, ¿cómo es? Esto es un objeto, digamos, que tiene key y un valor, name, dirección, y luego aquí esto es un objeto dentro de un objeto, esto es un array. Luego vamos a ver cómo se define cada uno, pero esto es un array. Bueno, y ya esto lo cierro. Luego vemos aquí, mira que lo define aquí, la forma es parecida, digamos, a HTML, exacto. Pero viene siendo esto, también la key, que es person, y entonces te viene con person, estos son los one person, luego la hecha, luego aquí, esto es otro objeto dentro del objeto, address, phone numbers igual, es otro objeto interno, esto es otro objeto interno, mentira, esto vendría siendo ya un array, phone, porque hay varios phone, sí, esto es un array, vale. Entonces esto es más o menos aquí te dice la diferencia. El formato, este está keep value y este es tags, este es element. More compact human reliable, es más fácil de leer, total. More verbose. Easier to parsing ya, en JavaScript, sí, porque hay como decir, ya hay unas eh, librerías que básicamente de una ya te compilan eh, JSON, porque está, o sea, la ventaja de JSON es que como vienen objetos, así se ven los objetos, en todos los lenguajes un objeto se ve así, se ve como esto. Entonces lo entiendes como programador, lo entiendes muchísimo más. Esto solo lo ves en XML. Esto normalmente es de la común en las web APIs de ahora y REST usa JSON y esto es más viejo y SOAP usa esto. Entonces lo vas a ver casi siempre en APIs viejas. Es un protocolo o sea, una estandarización de como igual que REST API. Ya luego lo vas a ver, pero son como estándar de comunicaciones entre en la web. ¿Ok? Ahora, backend, que digamos que es el lado oculto de la web, es la parte que procesa datos y maneja la lógica del sitio web, lenguajes como Python, PHP, Node, Java, pero hay muchísimos. Eh, Base de datos, MySQL, MongoDB, algunos ejemplos, pero también hay muchísimos. Y hay algo que no hemos nombrado que son los servidores. Los servidores realmente son los encargados de traducir, sí, porque claro, ahí ya habíamos dicho que el lenguaje, por ejemplo, Python, PHP, traduce esto para que la computadora lo entienda. Por ejemplo, si yo tengo una computadora aquí que quiero que me abra Excel o lo que sea, bueno, él tiene digamos, su propio lenguaje para que entienda tal. Los servidores son los que traducen ese código de Python, ese código de PHP, para que la network entienda
lo que nosotros le estamos diciendo. Exactamente. Para que una vez va... Sí, sí, hay servidores de... sí, tienen servidores. O sea, trabajan en servidores. Exactamente. Por ejemplo, eh, Python no usa Apache. Apache es un servidor web que funciona con PHP. Nativamente, luego, ¿pudieses hacerlo funcionar con Python? Sí. Que tienes que usar algunos compiladores que traduzcan y lo adapten. Pero entonces cada uno de los lenguajes, dependiendo del lenguaje, del framework que uses, va a tener un servidor web que se adapte. Pero el que realmente sirve el contenido de HTML y tal son los servidores. Hay el de Node.js se llama Express. Python se llama sí, no sé qué, es un nombre raro, pero tiene el propio. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo aplicaciones corriendo en diferentes y Nginx sirve de servidor, pero también sirve de proxy y yo lo uso casi siempre en Nginx porque es muy flexible. Cuando ya hablo de proxy es algo entre el servidor web y el cliente. ¿Por qué? Porque aquí en Nginx yo le puedo poner mucha más lógica de servidores. Sin embargo, ya, o sea, hoy en día hay muchos layers entre el cliente porque claro, cuando estamos hablando de cloud, ya les pones lógica porque está pasando por otros servidores en el medio. Vale, seguimos. Lo que ya habíamos dicho, desarrollo web, tal. Esto era lo que había dicho que venía ahora. Hypertext Markup Language es un bloque de construcción más básico de la web. Define el significado y la estructura del contenido web. Algunos markup que se utilizan son, las etiquetas que se utilizan son head, title, body, header, footer, article, section, P de paragraph, de división, span, image, aside, audio. Hay muchísimo. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de markup que define la estructura y de su contenido. Esto es un típico, como es un elemento que está marcado por un opening tag, que es el paragraph, y un closing tag. Este es el contenido es lo de adentro, que vendría siendo el texto, y el elemento completo es todo lo que vendría siendo el paragraph con su contenido interno. Elemento tal. Los atributos. Esto también define una parte importante del HTML porque los atributos van a ser los que nos van a permitir darle funciones predeterminadas al HTML, que obviamente el browser entiende, pero que también permite linkear, por ejemplo, funciones de JavaScript, funciones de CSS, con este tipo de atributos. Esto es una clase que se llama editor node y ya yo luego con CSS puedo decir que las clases que tengan este editor node tengan, por ejemplo, color rojo. Entonces estos son los atributos. Puede ser el estilo, también puede ser que yo con JavaScript le diga que todo lo que tenga editor node
se muestre o no se muestre, o que les ponga un condicional a todas estas cosas, pero es una forma de yo identificar ciertos elementos dentro del HTML. Bueno. Ahora tenemos el CSS, que es Cascade Style Sheets, que es un lenguaje de hojas de estilo que se utiliza para describir la presentación de un documento escrito en HTML o en XML. CSS describe cómo se deben representar los elementos en pantalla, en papel, en habla y en otros medios. Vale. Con CSS responderás algunas preguntas como ¿qué hago con mi texto? ¿Cómo hago para que mi texto sea negro o rojo? ¿Cómo hago para que mi contenido aparezca en la como es en el tope de la pantalla, abajo, en un lado, en el otro? ¿Cómo decoro mi página web con imágenes de fondo, colores? Pero algunos temas más, digamos, interesantes es cuando haces un juego, pues CSS es muy importante porque vas a tener que controlar el CSS con JavaScript obviamente para que visualmente puedas tener la interacción de un juego. Uh -huh. No, ni idea, ni idea. Pero ¿estás seguro que es JavaScript o que es Java? Es este. Claro. No, no. Es lo más común que confundas JavaScript con Java, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver. Nada, nada. Sí, pero exactamente, no tienen absolutamente nada que ver. Uno es un lenguaje de backend y otro es un lenguaje de frontend, completamente diferente. Y no tienen nada parecido en sintaxis, nada. Y claro, ¿por qué salían eso, en esos jueguitos? Porque seguramente estaban hechos con Java. No. Bueno, aquí está la estructura de lo que es un CSS. Ya vimos la del HTML. La del CSS vendría siendo la P, que es un selector. Ya vimos que en HTML hay P de paragraph. Pues esto es un selector. Digamos que aquí estamos seleccionando todos los parágrafos del texto, o sea, del HTML, y le estamos diciendo que con la property color y el property value red, es decir, que estamos declarando que ese selector tenga un color rojo. Entonces, directamente todo lo que está en el documento va a, que sea un parágrafo, va a tener color rojo. ¿Ok? P es como tal parágrafo. Ya luego tú puedes decir que tengas otro attribute que habíamos llamado a la clase, pudiese decir que diferencias los parágrafos que estén, no sé, en un listado de un body, por ejemplo, o de un div, y puedes definir que el primero se llama, es que hay atributos de clase, sí, de clases de ID, pues llama al primer párrafo P1, P2. Mm. Ok, ya de esto hablamos, de los valores. Y ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos. Ya que me fui para... Me fui... ya que me fui al...
aquí estoy, es el, ¿cómo es el GitHub? Que creo que aquí el link como tal está malo, pero copiamos el texto. ¿Cómo se abre el texto aquí? Bueno, no copia. Bueno, SJS, ¿qué? Gidel, ¿no? Gidel, yes, Fiddle. Y por ahí debe estar el mío. Y si no lo copiamos, que es YU6 QZ STW. Pero por ahí debe estar viejo. Vale, aquí está. Ok, este es un ejemplo donde podemos ver cómo se formula un HTML. Primero la definición de lo que vendría siendo el HTML, esto es obligatorio. El primer tag que vendría siendo el de HTML, este es un atributo que tiene ese tag. No todos los tags tienen el mismo atributo. Y hay algunos atributos que todos los tags lo tienen. ¿Se entiende, no? O sea, hay atributos compartidos y hay atributos únicos por cada etiqueta. Ejemplo, vamos a ver. Aquí esta es una página que yo uso mucho. Mozilla. Por ejemplo, vamos a buscar el body. Son páginas que te dan. Por ejemplo, Mozilla es de. Es un. Sí, no, es Firefox. Son los dueños de Firefox. Que es como Chrome, que es un browser. Y ellos básicamente tienen esta documentación de cosas de la web. Pero por ejemplo, todos estos son atributos. Estos son los eventos de los atributos. ¿Sí ven? Y te va, o sea, te va diciendo, por ejemplo, los tipos del evento. Por ejemplo, aquí el div. El div es algo muy común que se usa. Hasta en los. Sí, sí, o sea, como para diferenciar la pantalla. Aquí están los global attributes también. Estos son los globales, los que comparten todo. Aquí está class, que la habíamos mencionado, las clases. Por ejemplo, cuando haces un elemento que se mueva, cuando por ejemplo arrastras un elemento, eso casi siempre se usa en cosas como juegos, le pones dragon y el, ¿sabes? Es algo que lo puedes hacer con todos los elementos, porque es global. El ID, seguramente usas dragon, seguramente. Exactamente. Sí. Ujú. Exacto. Entonces, eso vendrían siendo los attributes, que algunos son comunes y otros no. Eh, Luego tenemos el head, que esta es la única parte no visible del HTML. Todo lo que esté en este tag no se va a ver. Y luego está el body, que ya viene siendo la parte de la web visible. ¿Okay? Y ya tenemos aquí los meta tags, que esto es usado por el SEO, por los web crawlers. Entonces, si haces SEO, ellos van a buscar aquí las meta description y van a un poco saber de qué va tu web. Por ejemplo, el title es importante. Esto es los que hacen marketing lo usan muchísimo porque es lo que principalmente se usa en SEO. Y ya luego estos son los títulos H1, H2,
Un poco básico esto. Okay, esto es un simple HTML, pero que ya estamos viendo que tiene algún tipo de resultado. También si quisiéramos correr HTML, por ejemplo, en un note, en un texto, un bloc de notas, déjame buscar aquí algo nuevo, new. Ok, pudiésemos poner save. Ya va, que lo tengo que save as. No, para nada. Sí, lo mismo. Mira aquí. El formato lo cambio y lo pongo como un HTML. ¿Lo ven? La diferencia. Prueba. Para guardar el archivo, en lugar de guardarlo como rich text, que es el típico, lo guardo como una página web, porque tiene el punto HTML. Lo grabo y ya luego yo puedo venir a, no sé si directamente aquí lo puedo abrir. No, ajá, ya abrí downloads y lo puedo abrir aquí como open. Pero lo abrió como HTML. Algo me faltó aquí que no me lo compiló. En realidad me lo debería haber compilado. Vamos a... Pues, mira, claro. Me agregó alguna cosa aquí de public no sé qué, Vamos a abrirlo en mi editor de código para que vean. Pero esto es algo de Mac, seguramente. Obviamente nadie programa en un TXT, pero vamos a abrirlo inténtenlo en su computadora, lo guardan como HTML con el editor de texto. Y en Windows funciona segurísimo. Vamos a ver aquí. Voy a abrir un documento. Ya que esto no lo ven completo, se lo bajo un poco. Este es un editor de código. Ya luego les diré cuál editor de código tienen que usar. Pero normalmente con Visual Studio es suficiente. Visual Studio. Este que estoy usando yo o Visual Studio. Eso. Ese es el que más se usa. Porque ese es el default de Windows. Entonces aquí, este es un proyecto en Python, pero vamos a meterle aquí algo rápido de un file. Le llamamos otra vez test prueba HTML. Bueno, y ya le copio lo que teníamos aquí. Y ya, o sea, aquí él directamente me da la opción de abrirlo en Chrome. Pero él no me lo habla en la dirección, sino que me crea digamos, como un medio servidor interno. Pero yo también lo pudiese abrir como un archivo normal. Si le agarro aquí, le busco como el path y debería estar. Este es el archivo como tal y el archivo como tal también me funciona. Y si quisiera abrir el archivo este que habíamos hecho antes para demostrar que es que tiene algo raro, vamos a abrirlo. Efectivamente aquí tiene esto que no tiene nada que ver con el HTML. Vamos a intentarlo. Lo guardé y lo creo directamente, entonces igual que creo todo esto como si fuese cualquier otra cosa con los espacios tal, como si el título no fuese título. Entonces creo cosas como, pero debe ser alguna protección Ujú, exacto. Bueno, aquí borramos todo esto, tratamos de hacer esto en HTML.
está. Esto me va a quedar mal, pero bueno. Les puedo mostrar que básicamente lo logramos hacer así, tal. Tiene estilo, tal. No, no quiero estilo, no quiero nada. Lo que quiero es que tenga el mi HTML. Y efectivamente, solo que ya esta vez no tiene estilo. Listo. Ok, vamos a pasar a otro. Otro ejemplo pequeño. Vamos a ver si este sí tiene el link tampoco. Y tampoco puedo copiar, pero aquí seguro sí puedo copiar. Los dos, este. Ahí ya. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a seguir trabajando en vez de en este editor, vamos a trabajar en el editor de código real. A ver si... Ok, aquí estamos usando atributos. Miren que aquí usamos 1, 2, 3 atributos. Que se llama ahora style. ¿Qué es este style? Un global attributes. Si lo buscamos aquí está style. Un global attribute que dice contains CSS styling declaration to be applied in the element. Ok, entonces directamente esto solo va a afectar no a todo el CSS, va a afectar al elemento. Al elemento. Pero en este caso, por ejemplo, body, si nos damos cuenta, abarca todo lo que es H1, H2, porque están dentro del body. Entonces va a afectar a este y va a afectar a todo lo que esté dentro del body. Vamos a ver si es verdad. Ya, sí, claro, mira. Estamos diciendo que va a ser un color negro. Este es un color negro. Aquí no se ve por el editor, pero es un color negro. Y este es un color blanco. Y por eso las letras son blancas. Y el fondo negro. ¿Vale? Volvemos a dar otro ejemplo. Obviamente le preparé estos ejemplos muy sencillos, pero ya les tengo la clase pregrabada de lo que es la introducción a HTML, la introducción a CSS y a JavaScript, la cual tienen que comenzar y, y es para la semana que viene. Luego ya ahora estamos hablando de otro tipo de elementos, donde podemos ver aquí un formulario. Este tag que viene siendo form significa formulario, este es un input y el input viene siendo un input de text. Que nos dicen aquí, no. Es un input de text. Es decir, aquí vamos a esperar texto. ¿Ok? Y también tenemos un botón. ¿Vale? Aquí podemos hacer los inputs. Miren que, ¿cierto? Entonces, esto ya es un típico de cómo se hace un formulario. Vale. Y por último, a ver, 4. Aquí. Y ya este es un formulario. Por aquí está un poco torcido, pero ya es un formulario con estilo. Si no me equivoco, aquí formulario. ¿Por qué tiene estilo? No sé por qué tiene estilo, debe ser porque tiene el CSS aquí exactamente. Y si tiene el CSS ahí,
Es que lo tengo que hacer aquí. Aquí estoy agregando un código de CSS porque el CSS de alguna manera se tiene que agregar. Ya luego entenderá porque lo tengo en el curso, pero el CSS se tiene que agregar. Lo puedo agregar así, pero ahorita lo voy a agregar inline, que viene siendo así. Vale. Y lo abro. Exactamente, exactamente. No lo hago como un archivo externo, sino directamente en el HTML. Donde tengo aquí el body, que le digo cuál es el background, el margin y el text align. Todo que debería estar centrado. Por alguna razón no está centrado, pero pudiese ver después. No está centrado vamos a ver por qué. Efectivamente no está centrado. Hay algo aquí que hace que no esté centrado. Es el padding. Tampoco es el padding. Hay algo que no hace que esté centrado, pero no es lo que les quiero mostrar ahorita, así que... pero bueno, esto es un selector de un element tag, de una etiqueta, de body. Esto es un container, que es el punto significa que es de una clase. Aquí vamos a ver el container. Hay una clase que se llama container, sí, efectivamente. Luego, eso es un atributo clase. Luego tenemos ID, que los ID son únicos y los referenciamos como con el hash. Creo que no está referenciado, pero el underline sí, por ejemplo. Luego, por ejemplo, aquí tengo H1, H3, miren que lo separo por coma, ya le da el mismo sense del font family a ambos. Y, por ejemplo, el input, luego el input focus es cuando me paro en el input, mira que sale una sombrita. Por ejemplo, por ejemplo, si le pusiera demasiado negro. Claro, pero estos son, digamos, formas de trabajar, o sea, es un poco para entender qué es lo que, si ven, hay una sombra ahí que la pusimos, tal. Entonces, estos son diferentes selectores del CSS y básicamente con esto ya puedes hacer algo en la web. Todavía no es dinámico, ciertamente, pero hay algo. Se puede hacer algo en HTML y en CSS. Digamos, un currículum, por ejemplo, se puede hacer. Entonces, ¿qué les voy a mandar esta semana? Directamente, sin duda, una tarea de primero ver los videos de HTML, CSS, que están, ya les mandaré el link, y hacer principalmente, yo creo que es el layout de un currículum, seguramente, donde tengan el HTML y los estilos, no que salga perfecto, pero que algo salga, donde puedan poner cada una de sus cosas. Pablo seguramente se va a copiar el del pasado, pero... Entonces, ¿qué vimos en este módulo? ¿Qué es la programación y la codificación? Diferencias entre frontend y backend. Fundamentos del HTML, el CSS. Cómo crear una página web súper básica. Y el siguiente módulo ya aprenderemos sobre JavaScript y le daremos un poco de interacción a lo que es la página estática que hasta ahora estamos haciendo de HTML.